Amén. Gracias por unirse en oración. Muy bien, estamos en Cantares capítulo 5 y estamos estudiando del verso 10 al verso 16. Y hoy estaba recordándome, me acuerdo hace muchos años, un día, empecé a pensar, Señor, ¿quién eres tú? Y entonces pensé, hay ciertas porciones de la palabra de Dios que nos hablan de manera bastante explícita. Toda la palabra de Dios nos revela al Señor Jesucristo, pero hay ciertas porciones que son especialmente exquisitas en lo explícito. Amén. Me acuerdo que me fui al Cantar de los Cantares a leer estas cosas que estamos estudiando en estos días precisamente. Amén. Así es que estamos en Cantares capítulo 5, del verso 10 al verso 16. Y esta es la descripción que hace la amada a las doncellas de Jerusalén de su amado. Esto no es algo que ella acaba de descubrir, esto es lo que ella descubrió y la llevó al matrimonio con él. Así es que ella está hablando de su propia experiencia personal. Está describiéndoles al amor de su alma, de su espíritu, de su corazón. Y aquí tenemos pues 12 características, precisamente. En Cantares 5, del 10 al 16. La primera es: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. La segunda: su cabeza como oro finísimo. La tercera: sus cabellos crespos, negros como el cuervo. La cuarta: sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. La quinta: sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. La sexta: sus labios como lirios que destilan mirra fragante. La séptima: sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. La octava: su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. La novena: sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. La décima: su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. La onceava: su paladar dulcísimo. Y la número 12: todo él codiciable. Amén. Así es que ya hicimos 1, 2 y 3. Nos toca la número 4. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Y a lo largo del estudio de Cantares ya hemos visto cómo él describe los ojos de ella. Y él describe los ojos de ella como siendo palomas o como palomas. Pero ahora ella está describiendo los ojos de él y dice: los ojos de él son como palomas, ¿verdad? Y qué cosa más bella, sus ojos. La palabra ojos significa apariencia o presencia. Y cuando uno tiene una de esas experiencias con el Señor y uno sabe que el Señor está allí, uno no tiene que verlo literalmente, aun cuando hay ocasiones en donde el Señor se deja ver, ¿verdad? Yo solo he tenido una ocasión en donde Él me dejó ver más que todas las ocasiones anteriores, pero no me dejó ver sus ojos, no vi su rostro. Pero bueno, la experiencia fue tan maravillosa que pues en un sentido no importaba, ¿verdad? Pero cuando uno está buscando al Señor, uno está buscando algo, uno está buscando una respuesta, está buscando un toque de Dios, uno sabe que necesita ser sanado de algo, uno sabe que está luchando con algunas actitudes y uno necesita que el Señor lo toque y se mete uno a orar, se mete uno a buscar al Señor. Uno sabe cuando el Señor se hace presente y uno percibe la dulzura, la compasión, amén, la ternura que hay en su mirada. Uno no lo está viéndolo, pero uno sí lo está sintiendo. Amén. Y uno siente, queda absorbido por esa ternura y por esa compasión. Y qué cosa más linda, porque cuando Él llega con sus ojos tiernos y compasivos, Él llega en el momento exacto, después de que el diablo ha estado atormentándolo a uno,
diciéndole a uno que lo único que queda para uno es cosechar la ira ardiente del Señor. Entonces uno piensa que su próxima experiencia con Dios va a ser con algún tipo de látigo y el Señor va a venir a castigarnos y a hacer quién sabe qué con nosotros, y de repente aparece con sus ojos tiernos y compasivos y uno se derrite, y eso es todo lo que uno necesitaba para ser sanado y levantarse y seguir caminando. Sus ojos son como palomas. La palabra paloma, ¿verdad?, significa o representa ojos compasivos, tiernos, amorosos, puros. Y la palabra paloma viene de una raíz que significa amor o amoroso. De hecho, la palabra vino viene de la misma raíz que la palabra paloma. Y el vino representa lo caliente del amor, digamos, ¿verdad? Amén. Así es que sus ojos son amorosos, sus ojos son tiernos, sus ojos son compasivos. Ahora, que ya hemos hablado bastante de los ojos como palomas en conexión con ella, con la amada, pero déjenme explicarles algo. Sus ojos son tiernos y compasivos para algunos. Para otros, sus ojos representan sus juicios, sus justos juicios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, debiera dibujarla no en perspectiva, sino en elevación. Ahí está. En esta ocasión nos va a funcionar mejor así. Esos son los querubines y ese es el arca, ¿sí? Ok, ¿se acuerdan ustedes que una vez al año el sumo sacerdote venía con la sangre de la expiación y rociaba? No, mejor sí voy a perspectivar mi elevación un poquito. Ahí está. Bueno, el sumo sacerdote una vez al año venía y rociaba la sangre de la expiación acá sobre el propiciatorio y sobre los querubines. Y Dios dijo, cuando le dio instrucciones a Moisés para hacer esta arca, Dios dijo: de allí me declararé a ustedes. Amén. Cuando Dios descendía y tenía comunión con el pueblo de Israel, cuando Dios descendía a ver a su pueblo, a visitar a su pueblo, amén, lo hacía sobre el arca. Si hablamos de sus ojos, ¿dónde los podemos ubicar? ¿Saben dónde están sus ojos o su ojo? Ahí. ¿Por qué se puede ubicar ahí el ojo del Señor? Porque el Señor precisamente veía al pueblo de Israel a través de la sangre de la expiación o de la sangre de misericordia. Entonces el pueblo de Israel lo que experimentaba era el amor tierno y la compasión y la bondad del Señor cada vez que el Señor descendía y tenía comunión con el pueblo. Amén. Pero ¿qué pasa si las personas se rehúsan a ser limpiados con la sangre expiatoria del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa si una persona se rehúsa a recibir la salvación, se rehúsa a vivir debajo de la sangre de la expiación? ¿Qué pasa si una persona se rehúsa a recibir la gracia y la misericordia del Señor? O sea, el ojo del Señor ahí va a estar de todos modos, ¿o no? Pero no va a haber ninguna sangre de misericordia entre el individuo y el ojo del Señor. Aquí está el individuo. Entonces les voy a dar algunas citas para que se den cuenta cómo el ojo del Señor también representa sus justos juicios. Cuando Dios pone su ojo sobre alguien que está completamente afuera, debajo de la sombra de sus alas. Amén. Entonces, para los que le temen, para los que le aman, los ojos del Señor son tiernos, compasivos. Bueno, el Señor es tierno y compasivo, punto. Pero cuando no nos ve a través de la sangre, no hay nada ocultando de Dios nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Entonces sus ojos, en ese caso, tienen que venir con los justos, acompañados de los justos juicios de Dios, ¿o no?
Eso no le quita el amor y la compasión al Señor, pero simplemente no hay nada entre nosotros y el Señor. Entonces nuestros pecados están expuestos, nuestra culpa está expuesta. Amén. Entonces los ojos del Señor en este caso vienen con sus justos juicios. Muy bien. Veamos por ejemplo Salmo 33 verso 18. Ahora, solo en caso se les haya ocurrido hacerse la pregunta, no es que el Señor sea de una manera para unos y de otra manera para otros. Dios es amor, punto, amén. La diferencia no está en Dios, está en nosotros. Si estamos cubiertos bajo la sangre que cubre nuestras fallas, faltas, torpezas e imperfecciones, o si no estamos cubiertos con esa sangre que expía nuestra culpa. Esa es la diferencia, amén. Bueno, el amor de Dios también es fuego ardiente. Nada más que si somos madera, heno y hojarasca nos va a hacer cenizas, pues. Salmo 33, verso 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. Obviamente la amada en el Cantar de los Cantares amaba reverencialmente al Señor, así es que el ojo del Señor estaba sobre ella. Por eso ella vino con las doncellas de Jerusalén y les dijo: déjenme describirles a mi amado. ¿Quieren saber cómo son sus ojos? Son tiernos y compasivos. Son ojos como de paloma, tiernos y compasivos. Amén. Bueno, ahora oigan esto, Ezequiel capítulo 7, versos del 4 al 9. Ezequiel capítulo 7, versos del 4 al 9. Hay una congregación en Cuba que está siguiendo nuestros estudios del Cantar de los Cantares. El pastor Alexander hoy me escribió y siempre ellos están estudiando paralelo a nosotros el Cantar de los Cantares. ¿Qué les parece? Amén. Un saludo para Cuba. Muy bien. Ezequiel capítulo 7, del 4 al 9. Bueno, leamos desde el 1. Ezequiel 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. ¿Ven lo justos que son los juicios de Dios? O sea, si sus caminos suman 180, los juicios de Dios, ¿cuánto suman? 180. Si los caminos de Dios suman 454,000, ¿cuánto van a sumar los juicios de Dios? 454,000. La misma proporción. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. En otras palabras, Israel, ¿qué crees? No hay nada evitando que coseches el fruto de lo que sembraste, porque no veo sangre expiatoria entre tú y yo. Entonces estás expuesta a cosechar el fruto de tus elecciones. ¿Saben qué hace la misericordia de Dios? Evita que cosechemos el fruto de nuestras malas elecciones. Estamos eligiendo mal todo el tiempo, pero tenemos su preciosa sangre entre nosotros y el Padre. Esa es la diferencia. Pero si empezamos a renegar y a pelearnos con Dios y a menospreciar la sangre preciosa, divina del Señor Jesucristo, no va a haber nada entre Dios y nosotros, entre sus justos juicios y nosotros. Amén. Bueno, verso 4. Y mi ojo es el mismo ojo del Salmo 33 que está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Sí? Pero ahora dice: mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes.
Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que te castiga. Wow. Por un lado, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, y por el otro lado, el ojo del Señor está para hacer que el pueblo de Israel coseche sin misericordia el fruto de sus malas elecciones. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Bueno, ellos se salieron de debajo de la sombra de sus alas. Amén. Ya estuvimos en su ocasión metidos en el Salmo 91 bastante tiempo. ¿Y qué es estar amparados bajo la sombra de sus alas? Está haciendo alusión a los querubines allá en el propiciatorio. Es lo equivalente a estar cubiertos con la sangre de la expiación. Amén. Así es que el pueblo de Israel agarró la ley de Dios, la echó tras sus espaldas, en otras palabras, la olvidaron para siempre, la hicieron desaparecer de su mente, de su corazón, y entonces ahora están completamente expuestos a cosechar el fruto de sus malas elecciones. Es el mismo ojo. ¿Lo ven? Amén. Amén. Bueno, ahora vámonos a Segunda de Crónicas 16:9. Esta es una cita bellísima. En su momento también analizamos esta. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Lo tienen? Primera de Crónicas 16:9. Oigan esto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder o para mostrarse fuerte a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Amén. Hasta ahí, porque aquí estaban reprendiendo al rey de Israel y después dice: locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Estaban reprendiendo al rey Asa. Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Wow. Ahora, ¿qué es tener un corazón perfecto para con él? Tiene que haber alguna fórmula por allí. Si no, cierren sus Biblias, váyanse a su casa. No hay ninguna esperanza para ninguno de nosotros porque no somos perfectos. Pero es obvio que hay algo en lo que sí podemos llegar a ser completos. En confesión y arrepentimiento. ¿En qué otra cosa? En confesión y arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿por qué nuestra confesión y nuestro arrepentimiento atraen el ojo del Señor? Porque lo que atrae el ojo del Señor es la sangre preciosa, misericordiosa del Señor Jesucristo. Entonces, una vez confesamos nuestra culpa y nos arrepentimos, la sangre viene y nos cubre. Entonces, ¡pop!, el Señor pone su ojo sobre nosotros. Y no sobre nosotros, sobre la dulce sangre. Y abre sus ojos de compasión y de misericordia sobre nosotros. Amén. Ahora vámonos al Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Y aquí podemos entender perfectamente bien esa cita que acabamos de leer en Crónicas. Perdón, Salmo 32. Vamos a leer todo el Salmo, desde el verso 1. Este Salmo me ha salvado la vida incontables veces. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto o expiado su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, ya no está dedicado a dar excusas, a justificar, sino que ha entrado en razón y finalmente ha venido al Señor y le ha dicho: Señor, yo soy culpable, perdóname. No importa cuántas excusas dé, yo soy culpable, me arrepiento, perdóname. Amén.
Bienaventurada la persona que llega a ese punto, de ver con claridad su culpa e ir al Señor y decirle: perdóname. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Alguna vez les ha pasado que hicieron alguna fechoría, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente? Y pasa el tiempo y uno, en vez de ir al Señor y decirle: soy culpable, me arrepiento, perdóname, empieza uno a castigarse a uno mismo. Pero qué tonto soy, pero ¿por qué? Pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo puede ser que esto? Pero ¿cómo puede ser que ahora? Pero ¿cómo puede ser que otra vez? Amén. Y damos 1000 vueltas en el mismo círculo vicioso. Y dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Y mientras más vueltas le damos al asunto, peor nos sentimos. Amén. Cuando todo lo que hay que hacer es ir a la sangre. Amén. Tarde o temprano se vuelve uno perfecto en confesión y arrepentimiento. Y uno aprende tarde o temprano a dejar de dar 1000 vueltas e ir directo a los pies del Señor Jesucristo, donde está su preciosa sangre. Verso 3 otra vez: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, le tomó días dar vueltas en el mismo círculo. Pero una vez fue al Señor, entró en razón y fue al Señor y le dijo: Señor, perdóname. Al Señor le tomó un abrir y cerrar de ojos, limpiarlo. Verso 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿No les da esto esperanzas? Le llamó santo a una persona que mete la pata, pero que corre a la sangre. Amén. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Así es que un santo no es una persona que no se tropieza y no cae nunca. No, un santo es una persona que se tropieza y cae, pero confiesa su culpa, clama la sangre, se levanta y sigue caminando con una nueva gratitud por el amor perdonador, el amor incondicional del Señor Jesucristo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Y puede uno pasar por abismos de aguas, pero allí va a estar. Si somos santos, no importa si las aguas nos están anegando, vamos a ir al Señor y le vamos a decir: Señor, detrás de qué andas, sea lo que sea, límpiame y cúbreme con tu sangre. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Imposible no salir de esas experiencias con un nuevo cántico de gratitud. Amén. A ver, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No lo voy a citar textualmente. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Uno siempre sale con un nuevo canto. Amén. Después de haber pasado uno por una noche espiritual. Amén. ¿Saben por qué Jesús eligió no perfeccionarnos el día que nos salvó? ¿O nos perfeccionó el día que nos salvó? No, yo solo me tengo que ver en el espejo para descubrir que no me perfeccionó todavía el día que me salvó. Amén. Y la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, porque todavía no es. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Pero la razón por la que Jesús no nos hizo perfectos el día de nuestra salvación es porque Él es muy sabio y Él sabe cómo hacer incrementar nuestra gratitud y nuestro amor por Él. Y la Biblia dice:
al que más se le perdona, más ama. Entonces el Señor nos dejó suficientes cosas que necesitamos traer al altar, por las que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos confesarle, para que cada vez que el Señor nos perdone, nuestro amor por el Señor se incremente, nuestra gratitud por su compasión y por sus misericordias se incremente. Amén. Qué perfecto es Dios. Ahora no estamos hablando de buscar pecar de manera intencional y voluntaria. Esa es otra categoría de gente. Amén. Ok, muy bien. Así es que, verso 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Oigan esto: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vez dejó de dar vueltas en círculo y fue al Señor y le dijo: perdóname, me arrepiento. ¡Pum! El Señor abrió sus ojos. Amén. Y en la Biblia King James dice: yo te voy a guiar y yo te voy a conducir con mis ojos. Así lo tradujeron. La palabra fijar en idioma hebreo significa aconsejar. Aconsejar. Yo voy a abrir mis ojos sobre ti porque veo la sangre y mi consejo va a estar contigo y vas a saber por qué camino caminar, vas a saber por qué camino tomar. Amén. Qué bello, ¿verdad? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y no sé si se acuerdan, una vez que le entramos al Salmo 32, les dije: ¿y saben qué? Hasta para los caballos y para los mulos el Señor tiene un cabestro. O sea, no importa cuán así seamos. Dice, ellos necesitan un cabestro, hay que sujetarlos con cabestro, porque si no es así, no se acercan a ti. Pues gracias a Dios, porque si yo soy muy caballo y muy mulo, el Señor tiene un cabestro para mí. Y aunque sea por las malas, aunque sea del lado del dolor, que el Señor haga lo que tenga que hacer con mi naturaleza rebelde y obstinada. Pero créanme que Él tiene un cabestro para el caballo y para el mulo. Amén. Los caballos se desbocan cuando no tienen que desbocarse. Los mulos se atrancan cuando no tienen que atrancarse. Dígame si no describe eso nuestra naturaleza. Amén. Pero dice, no seas así. Ellos necesitan cabestro. ¿Qué está diciendo? En otras palabras está diciendo: ahora si eres así, no tengas pena, yo tengo suficientes cabestros. Amén. Muy bien. Dice: muchos dolores habrá para el impío. ¿Qué es un impío? ¿Alguien que se tropieza y cae? Hasta aquí no sabemos si es santo o es impío. El impío es el que se cae y se queda ahí para siempre, haciendo caso omiso de la muerte y del precio que pagó Jesús en la cruz para su rescate y para su limpieza y para su santificación. Es el impío. Amén. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Oyeron eso? Vean mi dibujito acá. Vean mi dibujito acá. El que espera a Jehová le rodea la misericordia. En otras palabras, lo cubre la sangre de la expiación. Amén. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¡Wow! Así es que les llama santos, les llama justos y les llama rectos de corazón a los que se tropiezan y caen, pero confiesan su culpa y se levantan. Amén. ¿Les da esto esperanzas? Gracias a Dios. Miren, si nosotros solos pudiéramos, Jesús no se hubiera tomado el trabajo de venir a este planeta y de morir en la cruz por nosotros. Amén. Así es que dependemos de Él para todo. Así es que gracias a Dios por sus ojos. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Quieren atraer el ojo del Señor? Pónganse bajo la sangre. Pónganse bajo la sangre. Vivan bajo la sangre.
Bueno, así es que sus ojos son como palomas. A ver, ¿dónde estábamos? Junto a los arroyos de aguas. Pues en un cuerpo de agua puede ver uno la imagen o el reflejo, ¿verdad? Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de aguas, limpios, que se lavan con leche, blancos, puros y a la perfección colocados. O sea, a la perfección colocados. Visión perfecta. O sea, Él lo sabe todo, nada se le escapa. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Miren cómo nos es descrito el Cordero acá. Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa 7 ojos? Visión perfecta, visión perfecta. Amén. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. O sea, si apagamos la luz y cerramos la puerta, Él sigue viendo. Amén. Él sigue viendo porque tiene visión perfecta. Pero allí Él está esperando ver su preciosa sangre cubriéndonos para atraer el ojo del Señor. Y el ojo del Señor va a venir y nos va a conducir y nos va a guiar. Amén. Nos va a guiar por el camino. ¿Sí? Bueno, así es que aquí tienen, este es el número 4, los ojos tiernos, compasivos y amorosos del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Y esa ternura y esa compasión la sentimos y la atraemos cada vez que en humildad vamos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, lávame con tu sangre. Amén. ¿Aman a Jesús? Jesús los ama. Sí. Qué hermoso es conocerlo. Número 5. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Estoy de regreso en Cantares capítulo 5. Este es el siguiente. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Wow. Entonces ahora vamos a analizar sus mejillas. Ya vimos sus ojos. Miren, ya vimos su cabeza, sus cabellos, sus ojos. Vamos a ver sus mejillas. Ven, hasta aquí seguimos trabajando en el ámbito de su cabeza o soberanía. Todo esto sigue perteneciendo a su cabeza o a su soberanía. Amén. Su rostro, su cabello, sus mejillas, vamos a ver sus ojos, luego vamos a ver sus labios, ¿sí? Y ya después empezamos a descender en su estatura. Pero sus mejillas, la palabra mejilla se refiere no solo a las mejillas, a los cachetes, se refiere a la mandíbula también se refiere a la mandíbula. Y si nos vamos por allí, va a ser más fácil entender de qué se trata. Su mandíbula es como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Hay algo con esa mandíbula. Esa mandíbula es comparada como una era de especias aromáticas. Y estas son las mismísimas palabras que describen las especias que se utilizaban para confeccionar el aceite de la santa unción y las especias que se utilizaban para fabricar el incienso que se quemaba en el altar de oro del incienso. Es la misma fragancia, la misma dulzura. Amén. La misma dulzura. Todo eso representa el nombre del Señor, su nombre. ¿Se acuerdan que el aceite de la santa unción llevaba 4 ingredientes que se le mezclaban al aceite? Figura del nombre del Señor. Su letra Yud, su letra Hei, su letra Vav, su letra Hei. ¿Se acuerdan que el incienso que se quemaba en el altar de oro del incienso representa el nombre del Señor Jesucristo? Porque Jesús una y otra vez dijo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre.
Entonces lo que ardía en el altar era su nombre, digamos. Amén. ¿Por qué llegan nuestras oraciones hasta el Padre? Porque no es ni por nuestra elocuencia, ni por nuestra espiritualidad. No, lo que llega a la presencia del Padre es la dulce fragancia de el nombre en el que estamos orando, el nombre o la naturaleza en la que estamos pidiendo, el nombre en el que hemos puesto toda nuestra confianza para saber que ese nombre es el que nos hace aceptos por Dios. Amén. Su nombre. Miren, sus mejillas o sus mandíbulas son como fragantes flores. La palabra flores no van a creer que de dónde viene. Ay. Keep. A ver, ¿por qué me achiquitó esto? Empecemos otra vez. Ahí está. Flores. La palabra flores es... ¿Está ahí? Ok. La palabra flores es migdal. ¿Se acuerdan de migdal? Torre fuerte. Es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. La palabra torre es migdal. ¿Por qué usan la palabra torre aquí? Porque la palabra flores significa migdal, un lecho piramidal de flores. La palabra migdal significa torre, significa pirámide. Amén. Y una pirámide es una figura de su nombre, porque una pirámide tiene una base cuadrangular y tiene 4 lados, ¿o no? 4 lados, una figura de su nombre, la torre de su nombre. Así es que todo en sus mejillas está permeado, lleno del nombre del Señor. Por supuesto estamos describiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Veamos qué clase de relación, qué clase de sumisión y qué clase de entrega exhibió el Señor Jesucristo a la voluntad de su Padre, estudiando sus mejillas. Y entonces en Jesús el hombre estaba la naturaleza de su Padre por todos lados, debido a su perfecta unión con la voluntad de su Padre. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad de su Padre. Jesús no vino a exaltarse a él mismo cuando vino a esta tierra, vino a exaltar a su Padre. Él no vino a darse a conocer a él mismo, vino a dar a conocer a su Padre. Amén. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros entonces para pensar que de lo que se trata es de darnos a conocer nosotros a nosotros mismos? Jamás se trata de dar a conocer al Jesús que nos salvó y que está en nuestro corazón, y a través de Jesús al Padre. Amén. A través de Jesús al Padre. La manera más perfecta como Jesús dio a conocer al Padre, uno pensará, pues hizo milagros, señales, así estaba dando a conocer al Padre. Pero ¿saben cuál fue la manera más perfecta y completa como dio a conocer al Padre? Viviendo en perfecta sumisión al Padre. Así es como lo dio a conocer. Entonces cada cosa que Jesús decía, la decía porque oía a su Padre decirla. Cada cosa que Jesús hacía, la hacía porque veía a su Padre hacerla. Perfecta sumisión. Ahora, ¿qué se hace con las mandíbulas? Pensemos en un animal de trabajo. ¿Para qué son las mandíbulas? ¿O qué hacen con sus mandíbulas? ¿O qué ponen en sus mandíbulas? El freno o el timón. Exactamente. Entonces, ¿de qué nos hablan las mandíbulas? Hablan de a qué cosa estamos sujetos, a qué cosa somos sumisos. La voluntad de quién es la que nos mueve, la voluntad de quién es la que nos maneja. De eso nos hablan las mandíbulas. ¿Lo ven? Amén. En otras palabras, ¿quién es el que nos está poniendo el freno? ¿El freno de quién llevamos puesto? ¿El de Dios el Padre o el de nuestra propia voluntad carnal? Amén. Por eso sus mandíbulas son como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, porque las mandíbulas del Señor Jesucristo estaban completamente sujetas, supeditadas, siendo gobernadas por el Padre,
el Señor Jesús, por así decirlo, llevaba en sus mandíbulas el freno del Padre. Amén. Bueno, entonces vámonos a Isaías 30, verso 28. Isaías 30, verso 28. ¿Por qué el Padre le dio al Señor Jesucristo todo poder en los cielos y en la tierra? Porque miren su perfecta obediencia, su perfecta sumisión al Padre. ¿Y saben qué? Mientras más obedientes y sumisos somos nosotros a la voluntad del Padre, adivinen qué, más nos confía el Padre. Amén. Más nos confía el Padre, más de su poder, más de su gloria, más de su palabra, más de sus tesoros. Isaías capítulo 30, verso 28. A ver, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Ahora, esta cita tiene un contexto, pero lo que nos interesa acá es entender para qué son las quijadas o la mandíbula. Amén. Es allí donde se pone el freno. Entonces, lo que está diciendo el Señor acá, ¿a quién está reprendiendo aquí? Vamos a ver. Está reprendiendo a los asirios. Sí, está reprendiendo a los asirios, exactamente. ¿Qué le está diciendo a los asirios? Les está diciendo: miren, no hay ser humano al que Dios no le dé la oportunidad de conocerlo. No hay ser humano al que Dios no le dé la oportunidad de llevar en sus quijadas su freno. Entonces le está diciendo a los asirios: ustedes no quisieron mi freno, ahora lo que voy a hacer es ponerles otra clase de freno y conducirlos a donde no quieren ir, ¿verdad? Y una vez los asirios destruyeron a Israel, entonces vino el Señor y destruyó a los asirios. El freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Ok. Vámonos por favor a Oseas 11, verso 4. Oseas 11, verso 4. Vamos a leer desde el verso 1. Oseas 11, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, perdón, gracias. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando yo encontré a mi pueblo, el pueblo de Israel, en Egipto, los encontré bajo el yugo de los egipcios. Pero vine y ¿qué hice? Les quité ese yugo de esclavitud de sus mandíbulas. Aquí dice cerviz, la palabra es mandíbulas. Le quité el yugo que habían puesto los egipcios en sus mandíbulas. ¿Sí? ¿Pero cuál era la intención de Dios? Ahora que los israelitas vinieran y voluntariamente le dijeran: Señor, ahora queremos tu yugo en nuestra vida, queremos tu freno en nuestras mandíbulas. El Señor no nos lo va a poner a la fuerza. El Señor va a empezar a atraernos con cuerdas de amor. Amén. Para que nuestro amor por Él se despierte y entonces vengamos y digamos: Señor, Señor, ya entendí, quiero ser un esclavo por amor. Es lo equivalente a decir: Señor, hazme ser tu animal de carga. Amén. Sé tú mi capitán, sé tú mi Señor. Ponme freno en el tuyo, ponme tu freno, ponme tu yugo en mis mandíbulas. Y tú guíame, tú condúceme, tú muéveme. Amén. No me dejes llevar otra carga que no sea la tuya. No me dejes tener a otro Señor que no seas tú. Tú muéveme.
Eso hizo Dios con Israel y es lo que hace Dios con nosotros. El día que el Señor nos encontró a nosotros, de plano teníamos un gran freno metido en las mandíbulas y estábamos siendo gobernados por todo lo demás, menos por el Señor Jesucristo. Pero Él vino y ¿qué hizo? Nos atrajo con cuerdas humanas, dice, con cuerdas de amor. ¿Qué significa esto? Significa Dios nos atrae de maneras que podemos entender. Amén. Entonces lo hace para quitarnos ese yugo de encima, para seducirnos en el sentido correcto y hermoso de la palabra, y para que ahora nosotros vengamos a Él y le digamos: Señor, ahora tú ponme tu freno en mis mandíbulas. Sé tú ahora mi Señor. Amén. Amén. Ok, ese es Oseas. Ahora, miren esta cosa interesantísima. Vámonos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 1 al 3. Y aquí describen una porción especial que Dios reservó para el sacerdote, algo con lo que Dios lo iba a bendecir. Deuteronomio 18, del 1 al 3. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla. ¿Qué más? Las quijadas y el cuajar. Ahora, ¿por qué las quijadas? Es como un gran premio, un gran tesoro, un gran privilegio que Dios le está dando a los sacerdotes. Toda la gente que trae sus ofrendas de buey y de cordero al tabernáculo tiene que apartar la espaldilla, las quijadas y el cuajar. La espaldilla la vamos a ver en alguna de las otras descripciones, ahí van a ver. Pero las quijadas, dice, las quijadas son del sacerdote. Ahora, ¿por qué era una porción especial para el sacerdote las quijadas del animal? Especialmente las de los bueyes, que eran animales de carga. Son quijadas acostumbradas a llevar un freno. Entonces venía Dios y les decía: ahora tomen las quijadas y cómanselas. Es su porción especial. ¿Qué estaba Dios tratando de decirles? Estaba tratando de decirles: yo quiero ser el freno en sus quijadas. Yo quiero ser el freno en sus quijadas. Amén. Para eso eran levitas. La idea de los levitas era que el freno de Dios estuviera en sus quijadas. Y era una de las porciones especiales que Dios había dejado para los levitas. Las quijadas. Amén. Luego vemos lo demás, pero las quijadas. Las quijadas. ¿Está claro? Para que ellos tuvieran un cuadro, ¿verdad? Para que ellos tuvieran un cuadro, no solo de lo que Dios esperaba de ellos, sino para que ellos con los ojos de la fe pudieran ver por encima de los sacrificios de animales y pudieran ver a alguien más, al Señor Jesucristo, por fe, y pudieran ver las quijadas del Señor Jesucristo, plenamente rendidas a la voluntad del Padre. Ahora, por favor, vámonos a Isaías 50, verso 6. Y aquí la palabra quijada la traducen mejillas. Isaías 50. Vamos a ver. Verso 6. Oigan esto, ¿lo tienen? Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y esto es, por supuesto,
profético del Señor Jesucristo, quien dio sus mejillas o sus quijadas al heridor. Amén. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban las barbas. Ahora, una de las partes que fue herida del Señor Jesucristo fueron sus mejillas. Le arrancaron la barba. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dio sus mejillas a los que le arrancaron la barba? Porque el Señor Jesucristo estaba demostrando con esto su perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Sus mejillas fueron crucificadas en la cruz del Calvario. Sus mejillas fueron heridas. Hay sangre que provino específicamente de sus mejillas. Amén. Y viene el Señor en el Antiguo Testamento y le dice a los sacerdotes: aquí está una pieza especial para ustedes. Aquí están las mejillas o las quijadas del animal. Aquí tienen, aquí tienen. Amén. Un animal que fue sacrificado en el altar, un animal inocente que tomó el lugar de una persona culpable, figura del Señor Jesucristo. ¿Por qué le arrancaron las barbas a Jesús de las mejillas? Para que nosotros hoy pudiéramos tener una porción especial de su sangre, de su sacrificio, que pueda tocar nuestras propias mejillas y seamos nosotros capaces de darle nuestras mejillas al Señor, para que Él ponga su freno en nosotros y sea Él el que nos gobierne, sea Él el que nos maneje, sea Él el que nos mueva. Amén. ¿Lo ven? Sí es posible vivir de una manera más estrecha, sumisa, rendida y entregada al Señor Jesucristo. Tenemos toda la sangre que necesitamos del sacrificio de Jesús para ello. Amén. Amén. Ahora miren un complemento, Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 10, otra tremenda porción profética, ¿verdad?, de los padecimientos de Cristo. Dice, en el verso 10 dice, hablando de todos sus padecimientos. Bueno, ¿por qué no lo leemos? Porque esto es maravilloso. Recordémonos a nosotros mismos esta porción de Isaías 53, desde el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, o como raíz afuera de la tierra seca. Ese fue uno de nuestros temas para uno de los retiros de jóvenes. Explotamos, volamos por la estratosfera cuando expliqué eso. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y estos versículos van a volver a salir en la descripción del Cantar de los Cantares. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso en el siguiente dice, aquí en Cantares 5, sus labios son como lirios que destilan mirra fragante de mansedumbre y de humildad. Volviendo a Isaías, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cierto, ese versículo 8 es suficiente para probarle a la gente que abre la boca sin saber qué está diciendo, que Jesús no tuvo hijos. Amén. No sé si han oído esos argumentos. Ok, ahí tienen. Isaías 53:8 dice, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, él no dejó generación física. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Oigan esto, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
Ahora sí va a haber linaje, linaje espiritual. Por eso Isaías, cuando Dios le dio revelación a Isaías, dijo Isaías: y llamarás su nombre admirable, hablando del Hijo de Dios, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, refiriéndose al Hijo, y príncipe de paz. Amén. Ok. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Levante su manita, porque ahí entra usted. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Amén. Increíble que el pueblo de Israel no pueda ver. Está a todo color. Amén. Pero en fin, el hecho es que él dio sus mejillas a los que le mesaban la barba. Y dice, y Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. A Dios le plujo que pasara todo esto, porque de esta manera el Señor Jesús iba a proveer de toda la vida, toda la sangre, no solo crucificada, sino resucitada, para poder ayudarnos a nosotros a darle nosotros nuestras mejillas o nuestras quijadas al Señor y decirle: Señor, yo ya no quiero dejarme manejar por ninguna otra cosa, ya no quiero a otro Señor, ya no quiero llevar el yugo de nadie más, sino solo el tuyo. El día de nuestra salvación el Señor nos quita esos yugos extraños de la boca. Amén. Pero Él empieza a traernos con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, para que de nosotros salga entregarle ahora al Señor nuestras mejillas o nuestra quijada, y Él pueda ponernos su yugo de amor en nuestra boca, y Él pueda ser no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, amo y dueño. Y con Él conduciéndonos, llegamos más fácil y más rápido a donde queremos llegar. Amén. Ven lo de las quijadas. Obviamente le llamó tanto la atención las mejillas del amado a la amada en el Cantar de los Cantares, que le dice a las doncellas de Jerusalén: déjenme describirles a mi amado. Qué cosa más increíble, se detiene con las mejillas. Por regla general uno dice su cabello, sus ojos, su expresión, pero uno no dice sus mejillas, excepto que uno haya tenido una revelación especial de esas mejillas. Amén. Mejillas rendidas y entregadas voluntariamente a hacer la voluntad de uno solo, y esto es el Padre. Sí, gracias a Dios por Jesús. Por eso sus mejillas, cuando ella tuvo una revelación de sus mejillas o de sus quijadas, ella vio sus mejillas como especias aromáticas, como fragantes flores, la dulzura de la humildad, la mansedumbre, la sumisión del Señor Jesucristo al yugo de su Padre. Amén. Y el Padre lo sujetó a padecimientos, y al Padre le plujo, y la voluntad del Padre fue prosperada en el Señor Jesucristo cuando Él fue quebrantado. Y gracias a eso es que nosotros tenemos toda la sangre que necesitamos para llegar a algún lado. ¿Sí? Amén. Amén. Ven qué maravilloso sus mejillas. Gracias a Dios. Tengo 5 minutos y me tocan sus labios. Bueno, podemos dejarlos introducidos. ¿Alguna pregunta con las mejillas? Espero que esté claro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias a Dios. Ahora pensemos en las nuestras, ¿verdad? ¿Y qué clase de yugo nos está moviendo? ¿O qué clase de Señor nos está moviendo? ¿Qué clase de yugo llevamos allí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bueno, introduzcamos sus labios, ¿por qué no? Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Y ya vimos pues que como oveja llevada al matadero, Él enmudeció y no abrió sus labios, ¿verdad? Los lirios, hablemos de eso y luego pues vemos los labios la otra semana, Dios mediante. Pero los lirios, sus labios son descritos como lirios. Los lirios, Shushan. Yo siempre digo a mi esposa que ella es un lirio, porque ella es Susi, esa es la palabra en hebreo.
Es el lirio o la trompeta tubular y viene de una raíz. La palabra lirio viene de la raíz sus, que significa estar brillante, alegre, gozoso. Amén. Sus labios siempre llenos de gozo, siempre alegres, siempre felices. ¿Sí? Con razón el Salmo 45:7, si quieren leerlo para refrescarlo en sus mentes, el Salmo 45 describe al Señor Jesucristo de una manera espectacular también. Amén. El Salmo 45, versos 7, versos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Y la palabra alegría aquí es sazún, que viene de la misma raíz sus, la misma raíz lirios. Amén. Él fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Cuando él fue a la cruz, ¿saben cómo fue a la cruz? Gozoso. Dice el libro de Hebreos: quien por el gozo puesto delante de él. Amén. Fue a la cruz con gozo. Por eso es tan contradictorio el pensar que en Getsemaní él estaba forcejeando con Dios para ver de salirse con la suya y decirle: Señor, la verdad no quiero ir a la cruz, me aterra ir a la cruz, qué cosa más espantosa ir a la cruz. Si puedes pasar de mí esa copa, te lo voy a agradecer mucho. ¿Suena eso a Jesús? Por ningún lado, de ninguna manera. Amén. Él fue con gozo a la cruz. Ya en el libro de Isaías capítulo 50 leímos claramente en donde dice: Dios está conmigo, ¿de quién voy a temer? Amén. Dios no se fue a ningún lado cuando Jesús estaba colgando de la cruz, empezando porque Dios es omnipresente, no se puede ir a ningún lado. Amén. La batalla que estaba peleando Jesús en Getsemaní es porque él estaba muriendo físicamente en el Getsemaní, cosa que prueba claramente el libro de Hebreos cuando dice que él fue oído a causa de su temor reverente y fue librado de la muerte. Lo dice el libro de Hebreos. A ver, ¿cuándo fue Jesús librado de la muerte? No puede estar hablando de la cruz. Él no fue librado de morir en la cruz. Tiene que estar hablando del Getsemaní. Su alma estaba triste hasta la muerte, dice. O sea, él estaba muriéndose en el Getsemaní por toda la carga que llevaba sobre sí. Dios no puso nuestros pecados sobre Jesús hasta en el momento en el que él llegó a la cruz. ¿Se acuerdan cuando sanó a la suegra de Pedro? Ahí dice claramente que Jesús sanó a la suegra de Pedro para que se cumpliera lo que está escrito: cargaste sobre mí los pecados. Él empezó a tomar los pecados de cada gente que tocaba. Amén. Desde el día 1 que empezó su ministerio público. En el Getsemaní él se estaba muriendo. El lado físico del Señor Jesucristo estaba flaqueando. Eso es normal, es comprensible. Entonces su oración fue con total sumisión y humildad. Él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa de muerte. No permitas que yo me muera en el jardín del Getsemaní, porque yo vine con el propósito de morir en la cruz del Calvario, y lo hago con gozo y con toda mi voluntad y con todas mis fuerzas, porque tengo en mi mandíbula un yugo que me mueve a dar mi vida en rescate por muchos. Si es tu voluntad, no dejes que yo me muera en el jardín del Getsemaní. Amén. Pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, si tú quieres que yo me muera en el jardín del Getsemaní y nunca llegue a la cruz, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Miren el grado de entrega y de sumisión a la voluntad del Padre que había en el Señor Jesucristo. Amén. Por supuesto, la voluntad del Padre era que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Amén. Pero ¿de qué otra manera explicamos lo que dice Hebreos? Pues a causa de su temor reverente fue oído y fue librado de la muerte. Amén. Sí, y luego encima de todo dice: y por lo que padeció fue perfeccionado. ¿Cómo puede algo perfecto ser perfeccionado?
Ya les expliqué eso también. Él era perfecto en entrega. Del lado del placer era perfecto en entrega pasiva y activa a la voluntad del Padre. Amén. Nuestra entrega pasiva es nuestra actitud interior. Nuestra entrega activa es lo que demostramos con nuestras acciones. Y del lado del placer, Él era perfecto en su entrega y sumisión al Padre. Cuando Él estaba con el Padre habló y Jesús ejecutó y juntos crearon todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Amén. Y Él era obediente, era perfecto en obediencia pasiva del lado del dolor al Padre. Porque cuando el Padre le mostró su plan maestro al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios entendió que Él tenía que dar su vida y derramar sangre redentora para rescatar a la humanidad que habría de perderse, Jesús dijo, he aquí, vengo yo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios, y tu ley está escrita en mi corazón. Ese es Jesús hablando. Él fue perfecto en obediencia del lado pasivo, del lado del dolor. Amén. Pero Él nunca había experimentado el dolor de manera activa hasta que vino a este mundo. Entonces Él ya era perfecto en obediencia del lado del placer, tanto activa como pasivamente, o en teoría y por experiencia. Él era perfecto en obediencia del lado del dolor en teoría, cuando aceptó el plan del Padre. Pero Él no había tenido la experiencia todavía. ¿Lo están viendo? Hasta que vino a este mundo. Entonces perfeccionó su obediencia porque tuvo la oportunidad de demostrarla activamente del lado del dolor. Por eso, por lo que padeció, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Amén. Ven la entrega del Señor Jesucristo, ven la perfección de los caminos de Dios. Amén. Y sus labios siempre como lirios que destilan mirra fragante. Los lirios hablan del gozo que hubo siempre en sus labios, y la mirra habla siempre de la mansedumbre que hubo en sus labios. Amén. Y con esto dejamos introducidos sus labios para la próxima semana. ¿Sí? Y ahora sí se nos fue el tiempo. ¿Aprendimos algo? Qué bello es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Amén. Y lo más lindo de todo, el día de nuestra salvación, Él vino a hacer su morada aquí adentro, y Él está creciendo aquí adentro, y Él nos puede ayudar a nosotros a ser igual de maravillosos, así de feos como somos. Amén. Con su ayuda y por su gracia y misericordia y por toda la preciosa sangre que Él ha provisto para nosotros. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Aprendimos algo? Bueno, gracias Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie y le vamos a dar toda la gloria al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Por qué se quedaron tan callados? ¿O todavía están computando lo que oyeron? Solo cité lecciones viejas. Lo que pasa es que a veces se me olvida que algunos de ustedes no son tan viejos. Pero ¿qué puedo hacer? Yo llevo como 35 años estudiando y aprendiendo y enseñando. Así es que pues ténganme paciencia cuando menciono cosas que enseñé antes de que ustedes aparecieran. Bueno, pero poco a poco las repasamos y todos somos edificados otra vez cuando volvemos a estos principios, ¿verdad? ¿Por qué no le damos toda la gloria al Señor? Amén. Bendito Jesús, aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús.